¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves. Le doy la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Y agradecerle, por supuesto, el favor de su atención en este año 2024 que iniciamos este primer programa de este 2024 y espero que todos los programas que realicemos pues tenga usted la oportunidad de acompañarnos y nosotros el favor de su atención. El tema de esta tarde es el proceso de restitución internacional de la niñez en México. En México, el procedimiento de restitución internacional se rige principalmente por la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores. Este proceso legal busca la pronta devolución de un menor de edad que ha sido ilícitamente trasladado o retirado en otro país, vulnerando los derechos de la custodia, y los jueces familiares desempeñan un papel crucial en la interpretación y aplicación de esta convención, asegurando la protección de los derechos del menor y facilitando su retorno a su lugar de residencia habitual. Es un proceso complejo que involucra la cooperación internacional y consideraciones sensibles para garantizar el bienestar del menor de edad involucrado. El tema de esta tarde es el proceso de restitución internacional de la niñez en México. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Ya estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en el corazón del estado de Querétaro. Y bueno, por supuesto, quiero agradecer enormemente la compañía y la presencia en este espacio, porque usted, a través de sus mensajes, a través de los comentarios, a través de los diversos programas y en concreto, bueno, pues en la página de Facebook de Hablemos Derecho, pues comenta y nos dice, oye, tengo dudas sobre este tema, oye, qué buena disertación realizó tu invitado, y por eso nos dimos a la tarea de nuevamente tener la presencia del juez Roberto Carlos Chavero Godínez. Él, por supuesto, es un apasionado del derecho familiar, con una vasta experiencia en el ámbito legal, conocido por su dedicación, comprensión y profundidad en los temas de orden familiar y, por supuesto, en el procedimiento internacional de restitución de menores en México, el cual, bueno, por supuesto, nos brindará una perspectiva más relevante sobre esto. Y para que podamos entrar en temas, si usted me lo permite, permíteme nada más presentarlo de forma breve. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios, con mención honorífica, cuenta con especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, especialidad en el procedimiento penal acusatorio y juicio oral por parte del INACIPE, maestro en Administración de Justicia por parte del Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial de Querétaro, y ha cursado la maestría en Derecho, en la que obtuvo un promedio de 10. Y en el ámbito pues de administrativo, como lo es parte del Tribunal Superior de Justicia, pues ha sido juez mixto de primera instancia en Amialco, también juez mixto de primera instancia en Tolimán, juez octavo familiar en Querétaro, juez sexto familiar en el partido o distrito judicial de Querétaro, y actualmente es juez 11º familiar en nuestro estado de Querétaro. Maestro Roberto Carlos Chavero, muchísimas gracias por aceptar la invitación y podernos acompañar el día de hoy. Hola, doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación una vez más y saludo a todo tu público con mucho agrado. Te quiero comentar, señoría, con toda la honestidad del mundo, que en diciembre nos comentaron algunos compañeros de la licenciatura, oiga, maestro, ¿nos puede explicar sobre, yo creo que en una materia de Derecho Internacional, por supuesto, también, ¿nos puede hablar del derecho internacional o de la restitución internacional? Y yo le decía, bueno, sí lo podemos comentar, pero no, pero también que pudiera tener un invitado, un juez familiar, para que nos explique. Entonces, maestro, muchas de estas situaciones también se dan en el ejercicio de la profesión del día a día del litigio, pero también no menos importante, bueno, pues porque nos sigue mucha comunidad universitaria y que pues el día de mañana se van a incorporar al mundo laboral, señoría, y qué mejor que tengamos abogados litigantes preparados para no entorpecer también la administración de justicia, porque pues no nada más es de promover por promover, sino saber promover, señoría. Claro. Entonces, me gustaría que, bueno, pues empezáramos para que nos comentaras qué es la restitución internacional y cómo se lleva a cabo esta restitución internacional, porque, señoría,
hablamos de temas muy importantes como el ejercicio de la patria potestad. Si no tenemos primero quién ejerce la patria potestad, como que dices, ¿qué legitimidad tienes como para pedir una restitución de un menor? Y no menos importante, si no tienes la custodia, ¿cómo me puedes decir que tienes pues esa oportunidad de pedir esta restitución? Si pudiéramos desmenuzar todo esto, señora, para entrar en tema. Ok, muy bien, doctor. Voy a procurar ser lo más breve posible porque son muchos temas los que plantea tu pregunta, pero con mucho gusto voy a procurar responderle lo mejor que puedo. Fíjate que este procedimiento de restitución internacional sí deriva de esta convención sobre aspectos civiles sobre sustracción de menores, firmada en la Convención de La Haya, allá en los Países Bajos. En México fue publicada en el Periódico Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1992, compuesta por 45 artículos. Y en el momento en que México también pues, se vuelve Estado parte, se vuelve un instrumento obligatorio para México y por ende de sus autoridades. Una de las obligaciones principales de México y los países parte, de estados parte, es dos fundamentalmente. Una, de designar su autoridad central, que esta es la que va a dar ejecución, a operatividad a este instrumento internacional. Y dos, es la colaboración entre las autoridades centrales de todos los estados parte y las autoridades de esos respectivos países. En el caso concreto, los poderes judiciales de los estados, en este caso México. Entonces, estos procedimientos de restitución internacional, pues bueno, tienden a garantizar, a proteger ese derecho de custodia contra cuestiones de traslados o retenciones ilícitas de menores. Este tratado internacional tiene vigencia únicamente en tratándose de menores de 16 años. Si son mayores, si tienen 16 o más, ya no tiene aplicación. Así fue definido por los estados parte. Quiero decir que esta convención fue elaborada en 1980 y México, pues bueno, entró en vigor en 1992 después de su suscripción y todo el procedimiento legislativo. Ahora, ¿cómo es que se da cabida a este tipo de procedimientos? Las autoridades centrales de cada estado parte tienen un papel relevante en la implementación y aplicación de este instrumento. Aquí en México, hablo caso México, la autoridad central es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta, en cada una de sus delegaciones, están facultadas y habilitadas como autoridad central designada por México para dar entrada a este tipo de procedimientos, a este tipo de solicitudes de restitución internacional, ya sea de que se la remitan de otro país que es miembro de esta convención o que México la reciba a través de las personas que se encuentran en territorio nacional. Y te hablo de mexicanos y extranjeros. ¿Qué hace después de eso la autoridad central? Por ejemplo, de solicitudes que vienen de otros países, la recibe el Secretaría de Relaciones Exteriores y a través del Poder Judicial donde sea localizable este niño, llega esa solicitud, el juez familiar la recibe y entonces radica un procedimiento. Y ahorita puedo dar mayores detalles de este procedimiento. Radica un procedimiento, en el caso Querétaro hablamos de un procedimiento sumario civil. La convención señala que el procedimiento por el cual se le va a dar trámite a este tipo de solicitudes es aquellos que estén regulados en el estado parte y diseñados para darles celeridad. Son trámites urgentes, así lo señala la convención. Y en el caso de México, la Corte ha definido que la vía para darle trámite a estos procedimientos, no es la vía idónea es la vía sumaria. En el caso Querétaro tenemos un procedimiento sumarísimo, aquellos juicios sumarios de una sola audiencia, y a través de esa vía, que es la más ágil que tenemos en nuestra codificación local, es en el cual le damos entrada, radicamos, ordenamos dar vista, en este caso emplazar, darle, garantizar el derecho de audiencia y defensa a la persona pues, que tiene en su poder al menor. Le damos audiencia y defensa, pero entre las medidas que determinamos es el aseguramiento del niño. Dictar medidas que garanticen su localización para una eventual restitución al lugar donde tenía su domicilio habitual.
Obviamente todo esto agotando las formalidades esenciales del procedimiento, que es garantizar el derecho de audiencia y defensa, una etapa probatoria, una etapa de alegatos, una etapa de juicio, que es propiamente la sentencia. También tiene como parte de las formalidades, pues las partes su derecho a recurrir, ya sea a través de procedimientos de recursos ordinarios como extraordinarios, como es el juicio de amparo. La idea central de esta convención es fundamentalmente que se le dé agilidad a este procedimiento, lograr la reintegración de este niño, la restitución a su domicilio habitual, evitando con todo ello pues los efectos negativos que trae aparejado pues separar a un niño de su entorno social, familiar, en el cual se venía desarrollando, derivado de esto que se llama traslado o retención ilícita. Eso es a grosso modo, doctor, el camino que se lleva en este tipo de procedimientos. Ok. Señoría, vamos a entrar en una cuestión más forense. Y pongo el ejemplo. Vamos a suponer que mi esposa es española, ¿no? Y resulta que pues yo voy a la vieja patria, así como vino Colón a conquistarnos, yo voy para allá a conquistar, ¿verdad? Y resulta que pues tengo un hijo con una española y resulta que le digo, bueno, me voy a regresar este periodo vacacional, o de diciembre, con mi familia a México. Y ella dice, no, mira, yo me quiero quedar aquí con mi familia en España. Y yo, bueno, pues muy correcto, ¿no? Lo acordamos. Y resulta, señoría, digo, para hablar ya de la práctica forense, de cómo se lleva a cabo el juicio, pues yo ya me quedo con mi hijo aquí y resulta que pasaron las vacaciones. Ahorita enero me dice, oye, ¿qué pasó con mi hijo? No, pues comunícate, velo, mira, hay videollamadas, hay Zoom, puedes estar con él, platica con él. No, yo no quiero platicar, yo lo quiero ver. Oye, espérame porque ya lo tengo aquí en la escuela, ya está inscrito aquí en la escuela. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de restitución? Pues porque el niño tiene la nacionalidad española, porque nace allá, tiene la ciudadanía mexicana por mí como padre, pero a fin de cuentas su lugar de origen era España, señoría, no propiamente México. Y más sin embargo, pues yo, si bien es cierto, ambos podemos tener la custodia, no teníamos un derecho o no teníamos un juicio para designar quién tenía la custodia o la guardia y custodia de ese menor. Yo la puedo tener de manera momentánea porque tenía los permisos para poder sacar a mi hijo del territorio español y traerlo aquí a México. Pero no quiere decir que yo con ello pues tenga propiamente jurídicamente hablando, tenga yo la custodia, pues como tal. ¿Cómo se lleva a cabo entonces ahí? ¿Cómo empieza el mecanismo? Fíjate ahí, doctor, hay varios aspectos que es importante resaltar para ver cuál puede ser la solución. Número uno es que está la figura de papá y mamá. Ambos tienen, por ley en muchos países, como y caso México es igual, ambos en el ejercicio de la patria potestad tienen muchos derechos, entre esos de ejercer la custodia. En el particular, tú hablas de un acuerdo, el acuerdo de salir a vacacionar. Es temporal esa salida. Sí, ese fue el acuerdo originario. Sin embargo, en el momento en que tú dices ya no regresa a su domicilio habitual, a su lugar de residencia habitual el menor, se está haciendo una retención ilícita. Y eso es lo que protege la convención. Y quiero en esto sí ser muy claro, en estos procedimientos de restitución internacional no se va a decidir sobre cuestiones de custodia u otros derechos. Aquí nada más el objeto de este tipo de procedimientos es la restitución o no del niño. La cuestión de la custodia se decide en el país donde residía habitualmente el niño. El juez que resuelve la restitución no se mete en el tema de a quién le corresponde la custodia, el mejor derecho. Aquí hablamos de la custodia efectiva que ejercían los padres. Y ese niño seguramente va a haber muchos elementos para poder corroborar que su lugar de residencia era allá. Porque puede haber una línea muy delgada, señoría, entre una privación ilegal de la libertad. A lo mejor él no lo entiende ni lo comprende porque dice, es mi papá, me siento muy a gusto, pero abusamos de ese permiso que implicaba la confianza derivada de decir, me voy de vacaciones. Claro, aquí la cuestión es de que ese derecho que deriva de la patria potestad, por ejemplo, caso México, pues las decisiones de ese tipo no se deciden unilateralmente.
entonces debe de haber consenso, en este caso, si los dos tenían ese derecho sobre el niño, de decidir su residencia habitual. Pero si había un acuerdo previo, al no regresarlo en el momento en que habían acordado, se vuelve una retención ilícita y es motivo para que ese niño sea restituido a su domicilio de residencia habitual. Ahora, ¿qué ocurre si la mamá era la única que en España desarrollaba la custodia efectiva y que tú nada más lo ibas y lo visitabas? Y la mamá decide, me vengo a México, pero a vivir, a residir, eso se vuelve un traslado ilícito. Si fue sin tu consentimiento, tú ya cuando te diste cuenta ya estaba en otro país, eso es un traslado ilícito, diferente a una retención ilícita. Y esto ocurre comúnmente porque, fíjate, tú bien lo dices, ahorita el flujo migratorio en México y en muchos países tiene altos índices que pues en cualquier estado de la República, hace un momento platicamos, a personas extranjeras ya con residencia en nuestro país. Y entonces es muy común que por cuestiones de trabajo, que pues, a veces ciertos lugares del país ofrecen mejor desarrollo de oportunidades, y es el caso Querétaro. Muchas personas de otros países llegan a Querétaro, sin embargo aquí como familia se vienen y de repente tienen diferencias, conflictos, y ya sea que esos extranjeros se regresan a su país, o que de plano, así como lo comentas, voy de vacaciones y ya no regresan a los niños. Y de verdad que sí es un viacrucis para esos padres lograr la restitución de esos niños, principalmente porque luego no son tan fácil de localizar. Ese es el punto. Ahí vamos entonces desmenuzando aquí, señoría, si me lo permites. ¿Cuál sería la acción entonces que tiene que realizar esta madre española para restituir a su hijo que se encuentra en México? Por señalarte un ejemplo, ¿cuál es el paso? Porque además, tú lo comentabas atentamente, de pronto yo me entero y dice, pues vive en Querétaro, ahí está su domicilio, aquí vive, yo sabía que su último domicilio de sus padres es tal. ¿Cómo se inicia todo ese mecanismo de localización? ¿Cómo se inicia? Porque donde yo tenga a lo mejor zozobra de que ya viene la autoridad, pues a lo mejor me voy a Celaya, a lo mejor me muevo al Estado de México. Es decir, es un sufrimiento porque a fin de cuentas el menor a lo mejor no comprende o no, pues no entiende, pero sabe perfectamente que tiene a su mamá y a lo mejor cuando la vea, pues la va a querer abrazar, va a querer estar con ella, claro, porque pues la extraña. Claro. Y yo estoy tratando de evitar eso. Y eso es lo que pasa, señoría, en la vida real, en los juicios de estos pues de restitución internacional. Mira, ahí ocurre, en el caso que tú me comentas, ¿qué hacer? ¿Qué tendría que hacer la madre? ¿Cómo se inicia el juicio? Pues? Número uno, valorar si los estados donde residía el niño y donde actualmente se presume se puede encontrar son estados parte de esta convención, para darle operatividad. España es parte. Ahí la mamá tendría que acudir a la autoridad central de ese país y plantear la solicitud. La autoridad central le da trámite a esa solicitud. La convención, y normalmente, ¿qué es lo que plantean en esa solicitud? Pues número uno, pues identificar quién es el solicitante. Dos, el menor y su edad. Sí, y sobre todo este tema de parentesco. Tres, quién es el sustractor, su identidad y dónde se puede localizar tanto el sustractor como el niño. Tres, los motivos o los hechos en que se funda la solicitud. Y cuatro, se pueden acompañar complementos para integrar esa solicitud, por ejemplo, si tienes resoluciones judiciales, donde tú detentaras o se declarara, por ejemplo, el ejercicio de la custodia, ¿sí? O ahí también la convención lo establece, se puede ese estado parte emitir una certificación en el cual haga constar que ese niño tenía su residencia habitual y que no existía permiso para ser trasladado a otro lugar. Y entonces esa autoridad central designada por el Estado parte, envía esa solicitud una vez integrada al otro país donde se presume se encuentra el niño. Llega esa solicitud a la autoridad central. En este caso, en México, sería la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien revisa que venga completa la solicitud. Fíjate, en el caso de España, pues tenemos el idioma.
pero esta solicitud puede ser de otro estado que maneje en otro idioma. El inglés es Por como Estados que Unidos, un imagínate. idioma común autorizado por la propia convención, pero hay veces que vienen en otro francés, italiano. Fíjate que aquí en Querétaro por lo menos me ha tocado conocer de casos de niños que son de Inglaterra, de España, del continente americano, de Estados Unidos, de Sudamérica, te hablo de Centroamérica y Sudamérica, niños que han sido trasladados aquí a México. Entonces lo recibe Secretaría de Relaciones Exteriores esa solicitud y la canaliza al Estado, a la entidad federativa, donde se presuma se encuentra. Entonces llega al Poder Judicial y el Poder Judicial le da cabida, da inicio al procedimiento judicial, garantizando las formalidades esenciales del procedimiento. Pero aquí es algo crucial e importante: dictar medidas precautorias, medidas cautelares. No solamente es para localizar al niño, sino también para asegurarlo. Evitar una doble sustracción aquí al niño. Y ahí, señoría, me surte la siguiente pregunta. Ya nos comentas, se hace el trámite, llega la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice, ok, vamos al estado de Querétaro, porque es ahí donde se presume que está el menor. Llega al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional lo remite, correcto, a la oficialía de partes y le asigna al juez, en este caso le toca al juez Roberto Carlos Chavero. El juez tiene conocimiento. Bueno, en ese inter, ¿cuánto tiempo llevamos, señoría, para más o menos desmenuzar todo ese trámite? Todo este trámite es ágil, es urgente y se tiene la indicación, y es una práctica que de común tenemos, por lo menos te puedo hablar de Querétaro, el Poder Judicial de Querétaro, de darles celeridad. Y estos asuntos y la experiencia, y ahí lo avalan los documentos, que en menos de 3 días, si no es en mi caso, pues yo los procuro dentro de las primeras 24 horas, dar entrada a esta demanda y ordenar, sí, emplazar, notificar a la persona sustractora, pero asegurar a ese niño, por lo menos su localización. Vamos ahí al punto, señoría. Entonces, ya lo tienes asignado. Y entonces en ese momento lo revisas, encuentras todos los elementos, dice, no hay una violación constitucional, me parece que está pegado a derecho, muy correcto, es menor de 16 años, efectivamente, y solicitas el apoyo de quién, de alguna policía investigadora, te auxilias de la Procuraduría, o ustedes mismos dicen, bueno, a ver, actuario, acompáñame, vamos al domicilio. ¿Cómo se lleva ese procedimiento, señoría? Obviamente la convención marca que este debe ser un procedimiento urgente y esto implica darle mucha celeridad. Cuando se da cabida a este tipo de procedimientos que son donde están involucrados menores, damos intervención a varias entidades que se recibe mucho apoyo. Entre esos damos parte a la Procuraduría de la Defensa del Menor, de Protección Estatal de Niños, Niñas y Adolescentes, quien nos colabora en ese tema. Le damos como la intervención como representante coadyuvante del infante. Es una obligación constitucional que tenemos para la infancia aquí en México. Damos intervención a la representación social, en este caso a la Fiscalía, que también recibimos mucho apoyo por su parte, sobre todo para el tema de localización, de ubicación de dónde se puede encontrar el niño. Y pues bueno, se establece mecanismo con todo nuestro aparato ya al interno del Poder Judicial, por ejemplo, de actuarios, el apoyo si es requerido de policía, porque debemos de recordar pues que la persona sustractora pues ya sabe que se está en búsqueda de este niño, de alguna u otra manera, incluso directamente por el papá afectado o la mamá afectada, ya sabe que se está localizando y que en cualquier momento, pues bueno, puede venir una medida, una intervención de aseguramiento sobre este menor. Entonces debemos de tomar todas estas providencias, pero sobre todo garantizar que, más bien evitar que se nos pueda sustraer otra vez este papá con el niño, como ya lo ha venido haciendo y muchas veces lo hacen, saben que se les está buscando, se atrincheran, pero tenemos que desarrollar todas las medidas de apremio que como autoridad judicial tenemos, pues para localizar, ubicar y asegurar al infante. Ok, regreso entonces al punto. Estamos en esta travesía, señoría, porque se dice muy sencillo, pero en la práctica forense yo creo que pues es delicado. Imagínate que de pronto nada más llegara el actor y dije, oye, estoy buscando a tal, yo en vía de mientras me voy, o sea, claro, en ese supuesto. Pero no es lo mismo ya tener la certeza y seguridad de haberlo ubicado, diría el clásico, dar un golpe certero, ¿no? Claro. Y entonces ahí, señoría, llevas el aseguramiento del menor, es decir,
pues lo tomas literal al menor. ¿Y quién lo resguarda? ¿El DIF? ¿Quién lo resguarda? Porque lo vas a sacar de su entorno familiar. O sea, ¿de qué forma el niño no pueda sentir una doble victimización? Doble sustracción. Doble sustracción. Porque Sí. dice, oye, ya no estoy con papá, pero ahora como que me dejes en un albergue del DIF y aquí yo no conozco a nadie, no tengo mis cosas. Vamos, debe ser difícil. Fíjate que este es un procedimiento, digamos, novedoso, doctor. Entra con nosotros en México en el 92, del 2000 al 2010, cuando la Corte conocía de aspectos sobre este procedimiento, era meramente procesal. Ahorita del 2010 hacia acá, el recorrido evolutivo de los criterios de la Corte ya va más enfocado a los derechos humanos de las partes que intervienen en este rubro. Entonces, fíjate, y me regreso a este punto porque en esta primera etapa del 2000-2010 era muy dable a que hiciéramos este tipo de medidas. Ir por el niño, lo asegurábamos y lo mandábamos a una casa hogar, a algún albergue del DIF, de la Procuraduría. Y ahí lo teníamos asegurado, resguardado al niño, hasta en tanto determináramos si procedía o no la restitución ya en una resolución ya de fondo. Entonces, mientras tanto, el niño ya estaba asegurado en este lugar. Y esto lo hacíamos, bueno, con un noble objetivo de que no se fueran a sustraer otra vez. Sin embargo, en este desarrollo evolutivo de los criterios de la Corte respecto a este procedimiento, dice, pues ten cuidado, juez, al momento de determinar estas medidas, lo importante es que lo tengas localizable, asegurado y que te den garantías. Entonces, pues bueno, evita lo que comentábamos, esa doble sustracción. Ya sufrió el niño un primer momento donde fue sacado de su residencia habitual y ahora ya quizás ya transcurrido menos de un año o quizás un poquito más, lo vuelves a sacar. Entonces puedes tomar otras medidas para asegurar su localización, su ubicación. Y entonces, fíjate que yo te puedo hablar de que las restituciones que he tenido y que te comento, pues las medidas que yo tomo es buscar asegurar que el niño esté localizable, dar garantías de que sí se va a poder ubicar. Y hasta el momento, digo, qué bueno que así ha sucedido, no me sustraen otra vez al niño. Con esto te quiero decir, no los mando a institucionalizar, no los mando a ningún albergue, Sí. permanecen con medidas de seguimiento al niño y al papá o a la mamá que lo tiene y que lo sustrajo en su momento. ¿A qué me refiere esto? Por ejemplo, les aseguro sus pasaportes. Por ejemplo, verifico que el papá pues tenga alguna cuestión de arraigo en el lugar, desde luego que tenga fuente laboral, que si tiene más familia aquí, pues cuáles son sus domicilios, si es posible hasta un tema de presentación periódica de él y del niño en el juzgado. ¿Sí? O en su defecto también mandar personal del juzgado a verificar que se encuentren ahí. Y en esta parte también la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas y Adolescentes apoya mucho, porque ellos a través de sus direcciones jurídicas y de trabajo social nos apoyan con visitas recurrentes, periódicas, al domicilio donde se encuentra el niño. Sí, porque imagínate esa doble revictimización del menor, pues el daño emocional, ¿cómo lo reparamos ahí? ¿No? Y él no lo va a entender. Totalmente. Perdón. Bueno, maestro, nos queda un par de minutos y antes de cerrar. Quiero enormemente agradecer a Salvador Chava Cuevas, Miguel Ángel Rodríguez, Óscar Cravioto. Bueno, señoría, gracias. Óscar, un gusto estar aquí conectado. A Celina, a Montserrat Trejo, decía a Monse, ¿no? Ana María, que también lo está viendo, bueno, mi esposa, ¿no? Muy atenta al programa. Y me gustaría, señoría, regresar con todas las preguntas que nos empiezan a formular respecto de esta restitución internacional, porque, repito, se dice muy sencillo, señoría, pero esta doble revictimización, ¿y en qué momento, si hablamos en una cuestión en donde se le dé la escucha al menor, en qué momento se le puede también dar la escucha al menor? Decir, oye, no, yo me siento muy a gusto aquí, ya tengo mis amigos, estoy estudiando, ¿cómo intervenimos en esa situación? Porque una cosa es que se dé la restitución y otra cosa es valorar
pues esta situación, incluso decirle a la mamá, oiga, bueno, pues también usted puede convivir, o ahora permítele que él conviva, pero tampoco que no vaya a pasar lo mismo, ¿no? De que se quede ahora del otro lado. Este tipo de situaciones, señora, si podemos regresar con esto para no perdernos en la idea y hacer esta primera pausa. Ok, mira, rápidamente te comento que el debate, Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de seguir en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC, y estamos hablando del proceso de restitución internacional de la niñez en México. Y por supuesto nos hace favor de acompañar el maestro Roberto Carlos Chavero Godínez, quien es juez 11º familiar del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Y antes de irnos a la pausa, bueno, pues estaba dando seguimiento a las preguntas que usted amablemente nos hace a través aquí de la página de Hablemos Derecho en Facebook, y agradecerle el favor de su atención a todas las personas que nos siguen. Señoría, una pregunta. Celina nos dice, muy buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos, señor juez, y gracias por tan buenos invitados, doctor Gerardo. ¿Por qué la restitución solo opera para menores de 16 años, señoría? ¿Te acuerdas que en el primer bloque decías hasta los 16 nada más? ¿Por qué a los 16 si no deja de ser menor hasta los 18? Ok, pues bueno, aquí fue una decisión de los estados que crearon esta convención de considerar que solamente el objeto de, bueno, las personas sujetas a esta convención serían los menores de esa edad. Y si te fijas, doctor, cada país puede establecer la minoría de edad, según ellos su consideración de la cuestión de su desarrollo. Hay países que consideran la mayoría de edad a partir de los 21. De los 21. Sin embargo, aquí la convención está diseñada solamente para menores de 16, y es una cuestión que pues, los estados partes así consideraron que era importante proteger a menores de esa edad contra este tipo de actos. Muy bien. Luisa Alfa felicita al ponente. Mariana Ro, muchas gracias por estar atenta del programa. Señor juez, nos pregunta, ¿nos puede explicar todo el trámite ante el juzgado, por favor? ¿Qué era lo que estábamos antes de irnos a la pausa, señoría? Habíamos comentado, si pudiéramos recapitular de forma breve, sale la petición, llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores la manda al Estado, en donde presuntamente está el menor sustraído. Vamos a hablar aquí del Estado de Querétaro. El Poder Judicial lo designa cualquiera de los jueces, en este caso lo designa al juez 11º, y resulta que el licenciado Chavero le toca el asunto, verifica. Y entonces estábamos en esa operatividad, señoría. ¿Cuáles son las acciones que tú realizas para el aseguramiento y, por supuesto, no violentar un derecho humano del menor? Ok, bueno, ya se recibe la solicitud por parte del juzgado, se dicta una resolución donde se radica el asunto y se ordena notificar y emplazar de esta solicitud al padre o la madre que tiene aquí al niño. Es decir, en el término forense diríamos al demandado de esta restitución. Paralelamente dictamos medidas cautelares para asegurar al niño y sus derechos. Por ejemplo, puede tener derecho a convivir si lo aseguramos llevándolo a un albergue institucionalizado, pues bueno, que el padre que lo tenía aquí, que lo esté visitando recurrentemente, también que se le proporcione algo para cuestión de alimentos, de salud, si estaba en tratamiento, se le dé seguimiento. Este tipo son medidas cautelares que decretamos de forma paralela. En el plano del juicio, en el plano del procedimiento, continuamos notificación, emplazamiento, bajo un esquema de un juicio sumario. Yo les doy en el procedimiento que nos tiene habilitado nuestro código, que es el sumario de una sola audiencia. Y les digo a las partes desde que lo radico, voy a garantizar el derecho de audiencia y defensa, las formalidades esenciales del procedimiento. La Corte dice el debido proceso a este procedimiento, y la Corte ha dicho, en estos procedimientos de restitución debes de garantizar el debido proceso, las formalidades esenciales 14, 16 constitucional. Y entonces notifico en plazo y les doy un plazo también para la cuestión de ofrecer pruebas. En este caso, al demandado, al que se le pide la restitución, pues que al contestar esta petición de restitución, pues también me acompañe pruebas. Y entonces, pues bueno, ahí a la par, pues ya una vez que me contesta, que vence el plazo, que son 5 días para contestar esta petición de restitución,
deberá de acompañar las pruebas y manifestar lo que a sus intereses convenga respecto a la petición de restitución. Y si se opone, esto es el tema neurálgico, donde se abre el debate y donde está el eje central de estos procedimientos. Si tiene oposición a la cuestión, a la petición de restitución, pues eso será la materia de análisis por parte del juzgador, será la materia de las pruebas, y después se abre, se le señala una audiencia única para admitir, bueno, en este caso sería para desahogar las pruebas. Concluido el desahogo, se abre una fase de alegatos y ahí mismo en esa audiencia se cita sentencia. ¿Sí? En una sola audiencia desahogamos pruebas, recibimos alegatos y citamos a sentencia. Y nuestra convención señala que el juzgado, la autoridad, tiene 6 semanas para fallar el asunto. Y si hay demora, se tiene que justificar ante la autoridad central por qué nos estamos demorando. Y entonces, bajo ese esquema, pues bueno, nosotros en primera instancia hemos resuelto este tipo de procedimientos en el orden de 4 semanas. Y a veces demoramos eso porque tenemos que desarrollar periciales. Te hablo de la fijación de la litis cuando nos contesta el padre o la madre sustractora, a quien se le requiere la restitución. Pues la propia convención nos dice de forma así enumerada, el numerus clausus, cuáles son las excepciones para oponerse. En este caso, las excepciones que fundan la oposición a la restitución del niño. Número 1, que el padre que solicita la restitución del niño, pues que no ejercía la custodia efectiva. 2, que otorgó su consentimiento para ser trasladado. ¿Sí? 2, que de regresar al niño al domicilio en el que tenía su residencia habitual, le implica un grave riesgo. ¿Sí? Y la siguiente, pues es de que el niño se oponga, ¿sí? Que el menor se oponga a su restitución. Ahora, la propia convención dice, si la petición de restitución se hace antes de 1 año, la restitución será inmediata. Así lo establece la convención. Si pasa de 1 año, haz de cuenta, se lleva al niño a un domicilio diferente y transcurre 1 año y pasado 1 año el papá plantea su solicitud, ahí se deberá de analizar si el niño ya se encuentra integrado a su nuevo medio. Si es antes de 1 año, es de inmediata. Si pasó ese año, se debe de analizar si el niño está integrado a su nuevo medio. Si te fijas a estas causales expresas que fundan la oposición a que el niño sea restituido, están centradas en el interés superior del niño. Protegerlo de un grave riesgo que puede implicar regresarlo a un domicilio quizás donde había violencia. ¿Sí? 2, que quien pide la restitución pues no ejercía la custodia efectiva del niño. Otra, que dio el consentimiento para que residiera en otro lugar. ¿Sí? Otra, pues que el niño dé su opinión, y aquí en México ya está sumamente desarrollado esa garantía que la Convención sobre los Derechos del Niño plantea para toda la infancia, el derecho a ser escuchados en aquellos procedimientos judiciales en el cual se encuentren involucrados sus intereses. Entonces, ahí hay que escuchar al niño, siempre en todos los procedimientos de esa naturaleza. No necesariamente se hace la voluntad del niño, pero sí es un parámetro importante a considerar que es preponderante para la decisión de estos temas, porque la Corte lo ha sostenido, dice, ten cuidado, juez, en este tipo de procedimientos, al valorar la opinión de los niños, toma en cuenta que este niño, ¿cómo se va a expresar? Porque ha estado viviendo todo este tiempo con el padre sustractor. Y no ha tenido contacto con la madre o padre a quien le fue arrebatado. Entonces imagínate qué te va a decir. Pues hace mucho que no ve al anterior padre o madre, entonces pues quizás ni lo recuerda. El apego familiar y es ahí una cuestión complicada. Entonces dice, valora ese aspecto que es muy crucial e importante. Fíjate, señoría, que justo nos preguntan también ahí, ¿qué trascendencia jurídica tiene que el menor de edad exprese no querer regresar a su domicilio de residencia habitual? Justo en ese tema, señoría, porque pues debe tener el apoyo también, pues una cuestión psicológica, de tal forma que, como atinadamente tú lo comentas, a lo mejor se pierde un poco el apego,
familiar, y también el padre de sustractor, me imagino que va encaminado también a tratar de difuminar el apego, el cariño de la madre o padre, pues para que si llegase un juicio de esta naturaleza diga, no, pues él ya está bien consciente que está aquí y ya no necesita a la mamá o al papá, un ejemplo, ¿no? Aquí se analiza mucho, se valora mucho y así la Corte lo pide a través de sus criterios, es de que, pues bueno, no hay una edad determinada para poder llamar a los niños y escuchar su opinión sobre este aspecto. Facilita mucho cuando los niños tienen un desarrollo, una madurez suficiente para poder platicar y darse cuenta de su entorno, de lo que está sucediendo en su entorno y poder dar una opinión. Es muy diferente escuchar a un niño de 5 años a un adolescente de 12, 14 o hasta 15 años, donde ya su desarrollo, su madurez tiene una cuestión muy diferente a que si fuera un infante. Y mira, doctor, aquí yo siempre resalto esta parte. En nuestro sistema jurídico mexicano, los adolescentes son responsables de delitos que cometen. Hay una responsabilidad limitada. Imagínate si a partir de los 12 años los sentamos en el banquillo de los acusados para responsabilizarlos de conductas que implican delitos y les fijamos ahora sí medidas socioeducativas, ¿cómo no los voy a escuchar en temas que implican sobre su entorno de vida, sobre su desarrollo y sobre sus deseos de con quién quieren permanecer? Entonces sí se toma con mucho cuidado, es un elemento preponderante a considerar y pues bueno, va acompañado de otras pruebas que en suma pues darán cabida o no a lo que nos pueda relatar el niño. Aquí, cuando está este tipo de temas y conocer el entorno del niño que tenía antes de su sustracción, pues podemos pedir a la autoridad central, por ejemplo, de España, oye, infórmame, tráeme todo el material que tengas de cuál era la vida del niño que llevaba allá. Y quizás me traigan reportes escolares, quizás el niño asistía a terapias y me mandan sus reportes de seguimiento. ¿Sí? Algo, quizás procedimientos judiciales agotados allá, donde me revelen cuál era la situación familiar, social, educativa, cultural del niño, que a mí me puede abonar para lo que hoy me diga, pues saber que en qué contexto me está diciendo lo que hoy me dice y por qué su decisión de esta manera. Quiero decir, doctor, que cuando se lleva esta audiencia única de juicio, se inicia con una parte que es crucial en este tipo de procedimientos, platicar con las partes y verificar la posibilidad de una restitución voluntaria antes de que entremos al desahogo de pruebas. Quizás ahí ya platicamos con los padres y hacemos ver los beneficios, perjuicios de dejar aquí al niño o regresarlo. Y muchas veces los padres, conscientes de ese tema de generar o evitar el dolor al niño, llegan a acuerdos para restituirlo voluntariamente o a un convenio para que el niño goce aquí ya de una custodia, incluso de un tema de convivencias periódicas. Entonces se puede, de hecho la convención así lo pide, buscar que haya una restitución voluntaria o un acuerdo amigable. Entonces es factible esta parte, pero sobre este eje la Corte ha dicho al niño se le debe de escuchar. Nada más, juez, ten en cuenta su desarrollo y madurez. Y que puede, y más desarrollo y madurez, es decir, que sea capaz de darse cuenta del entorno en el cual se está desarrollando, pues para que se pueda ser capaz de emitir una opinión. Y en el plano material, pues tenemos pruebas de capacidad. Pedimos colaboración a la Dirección de Psicología, incluso porque si se nos está impugnando que no tiene desarrollo madurez, pedimos a psicología, ayúdanos psicología, el niño tiene un desarrollo en el cual se puede escuchar su parecer, se pueda dialogar con él, y ellos hacen una prueba de capacidad que desde sus instrumentos, pruebas psicológicas, pues ellos valoran y nos dan una opinión en ese punto. Bien. Señoría, nos preguntan también, en su experiencia, ¿qué es más común? ¿Que se ordenen las restituciones o que se nieguen? Fíjate, doctor, que ahí es cada caso concreto. Sería muy aventurado porque no todos los asuntos los he llevado yo, pero en los casos que he llevado yo, pues te puedo decir que las oposiciones en su mayor caso han sido fundadas. Y ahora te adelanto con todo este tema de violencia de género, muchas madres huyen con sus hijos de sus lugares de residencia por temas de violencia de género.
Y aquí de la Corte sobre este punto se puede revisar que también se ha pronunciado un asunto de restitución. Dice, si bien es cierto la violencia de género no se hizo en contra del menor, lo cierto es que un menor que se encuentra desarrollándose en un entorno familiar donde hay violencia contra la mujer, si bien no es contra del niño, lo cierto es que esos comportamientos los va normalizando y no es adecuado para su desarrollo que esa violencia pueda ser admitida. Y entonces entramos a otro canal. Imagínate el grave riesgo que implicaría regresar a ese niño a ese entorno donde hay un papá violento que tiene esos comportamientos. Entonces, la Corte también en nuestro sistema interno ha dicho cuáles son los criterios pues, para evitar conductas violentas contra las mujeres y las medidas que se tienen que dar. Y esos parámetros se tienen que analizar también en este tema de restitución de infantes. Señoría, ya para ir cerrando también, ¿cómo es el tema es muy amplio, pero nada más también nos comentan, antes de que se me vaya también, señoría, ¿es el mismo procedimiento de una restitución nacional? Ok. Mira, aquí los códigos locales de cada entidad federativa regulan la restitución, en este caso de menores, hablamos para el del fuero interno, que se encuentren en otra entidad federativa. Te quiero comentar así paralelamente que el CONATRIP, tiene dentro de una comisión especial para temas de restitución internacional y periódicamente se reúnen pues representantes de cada uno de los poderes judiciales, no necesariamente los presidentes. El CONATRIP, para entenderlo, es la representación que tienen todos los poderes judiciales. Así es, la Comisión Nacional de Tribunales Locales, y entonces nombran a un representante donde periódicamente se reúnen para hablar sobre aspectos relevantes sobre temas de restitución de menores. Y entonces hablan ahí, comentan sobre criterios que ha hecho la Corte o que sus estados están teniendo. Aquí el tema de la restitución de los niños, en el fuero interno, nuestro Código Civil establece los parámetros, que a grosso modo son los mismos que establece la Convención. ¿Cómo se da? Pues sí, aquí se maneja en el fuero local, en el derecho interno, hablamos sí de 18 hacia abajo, y se puede solicitar al juez donde residía el menor antes de su sustracción o donde se encuentre en ese momento por casos de urgencia. ¿Sí? Si el niño vivía en Querétaro, pero ahorita está en Chihuahua, puede ir con el juez de Chihuahua y pedirle la restitución. Son legislaciones locales muy análogas en ese aspecto. Igual se asegura al niño, se dictan medidas cautelares y se resuelve sobre ese tema, pero aquí da la cabida de que no solamente se resuelve, fíjate, no está la limitante como en el tema de restitución internacional. Acá sí se puede pedir restitución, pero se pueden pedir todo el cúmulo de derechos y obligaciones que tienen los padres frente a los niños. Es decir, ahí puedo sumar temas de custodia, puedo sumar medidas de restricción por temas de violencia, medidas de alimentos adeudados, ¿sí? Es decir, puedo meter mayores temas porque estamos en el fuero local. Y acá en el fuero internacional no nos metemos a nada más que no sea la restitución. Tema de custodia, convivencias, pensión, se resuelve en el domicilio, en los tribunales donde residía el niño, es decir, del país solicitante. Señoría, nos quedan 4 minutos. ¿Algún mensaje que quieras comentar o algo para ir cerrando el tema? Correcto, doctor. Pues yo nada más quiero decir que este tema de la restitución internacional de menores, en este caso de infantes, de adolescentes, pues es un tema que está en evolución. La Corte ha sacado algunos cuadernos que hablan sobre algunas ejecutorias, amparados directos en revisión, que ha abordado ya no solamente temas procesales, sino también temas de derechos humanos en estos aspectos de derechos y obligaciones frente a los niños. Sería importante a aquellos que estén interesados en abordar esto, que los vayan leyendo. Son ejecutorias muy interesantes y los separan por el tema de las excepciones a la restitución, que ahí descansa todo. La Corte ya ha analizado sobre la constitucionalidad de esta convención y ha dicho que se ajusta, ha dicho que el procedimiento idóneo es la vía sumaria, ha dicho que se debe de garantizar la audiencia y defensa en estos tipos de procedimiento, que se puede emplear recursos ordinarios, pero también amparo. Aquí sí falta camino por recorrer.
al menos en primera instancia, logramos, te lo puedo decir que en los asuntos que he tenido hemos logrado resolver antes de las 6 semanas. Sin embargo, las partes tienen derecho a recurrir, se van a un tribunal de alzada. El tribunal de alzada aquí en Querétaro te puede decir que resuelven pronto, porque sabedores y conscientes de esa responsabilidad y de la urgencia, resuelven, fallan pronto. Pero pues también las partes tienen derecho a ese recurso extraordinario que es el amparo directo. Pero hay paréntesis rapidísimo, señora, para no perderme. En ese inter, el menor ya fue restituido. El menor sigue en el país. Ah, caray. Sí, fíjate que hay veces que se concede el amparo, por ejemplo. Hay que ya el niño, y esto lo hemos platicado porque también Secretaría de Relaciones Exteriores tiene mucho contacto con los poderes judiciales locales y nos han comentado casos, a mí no me ha tocado, donde el niño ya está en el avión. Ya está abordando el avión para regresar a su país y llegan con una suspensión de amparo para que el niño siga permaneciendo aquí. Aquí en el tema yo te comentaba que el niño debe ser restituido inmediatamente si no ha transcurrido un año. Pero la Corte dice, bueno, ese año no lo puedes computar porque luego el procedimiento puede durar meses o años. Entonces, si la solicitud se hizo en tiempo, la restitución sigue bajo esa regla de inmediato, aunque esto demore el procedimiento, pues más tiempo. No, entonces todavía nos queda un camino por recorrer, señoría, porque el derecho como tal pues viene con muchos criterios y es algo que los abogados y estudiosos del derecho pues tenemos que tener un conocimiento más amplio, porque día a día se va perfeccionando, se va mejorando, ¿no? Imagínate, se queda el amparo, uno daría por hecho que ya lo restituimos y resulta que el amparo nos dure 1 año o 2 y a lo mejor ya hasta pasó los 16 o llega a los 12, 13 y dice, no, pues ya tengo mis amigos, tengo mi familia, ¿para qué me voy si estoy aquí a gusto? Entonces, ¿de qué sirvió todo este procedimiento? Señora, gracias, enormemente, agradezco enormemente porque siempre son muy enriquecedoras las pláticas que tenemos y bueno, pues la gente te aseguro que nos pide, oye, con su invitado, que vuelva a invitar a su invitado o pregúntele, tráiganos a su invitado para que le pregunte de la restitución. Y bueno, así son los temas, señoría, y yo quiero agradecerte porque siempre estás atento del programa. Muchas gracias, señoría, y bienvenido 2024. Gracias y hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos, el consultorio jurídico de TV UAC.